Les damos la bienvenida a Voces por la Equidad, este espacio que hemos construido desde el Senado para poder conversar, reflexionar y visibilizar sobre la importancia de la equidad de género. Soy Carolina Quintanilla Fuentes y los acompañaré en esta aventura que hoy está dedicada a un tema muy particular, a los niños, a las niñas y a los adolescentes. Y por eso nuestro episodio de hoy se llama Infancias sin etiquetas y con voz, rompiendo estereotipos de género. Y qué mejor que esta conversación para romper estos estereotipos de género, un poco complicada la palabra, nos acompaña don Anuar Quesille, defensor de la niñez. Muchas gracias por acompañarnos y darse el tiempo para compartir con nosotros. Hola Carolina, muchas gracias por la invitación y además también por la consideración en la Defensoría para discutir estos temas que son tan relevantes. Muy relevantes, y para poder romper el hielo, le voy a poner sobre la mesa un par de frases que creo que todavía escuchamos. Las niñas son sensibles, los niños no lloran. Las niñas son del ballet, los niños son el fútbol. Parece que desde la más temprana infancia estamos marcados por estereotipos de género, incluso antes de nacer. El rosado, el celeste, etc. ¿Esto aún persiste? Bueno, uno piensa que en tiempos actuales cada una de estas frases que de una u otra forma son una confirmación de los estereotipos de género, de una u otra forma se han ido abandonando. Pero si uno se adentra en un análisis, yo creo, mucho más concreto sobre cómo piensa la sociedad, podemos verificar que lamentablemente aún persisten este tipo de consideraciones que de una u otra forma generan diferenciaciones que son injustificadas, sobre todo teniendo en cuenta los grandes avances que la literatura, ¿verdad? Y también la sociedad ha tenido en esto. Por lo tanto, creemos que es un tema que, por más avances que se vayan identificando, no hay que dejarlo justamente que descansen, puesto que el cambio cultural es lo más relevante para efectos de derribar estos mitos, estos estereotipos. Claro que sí. Además, no podemos negar que marcan la vida de una persona lo que pase en la infancia. Entonces, si una persona crece con estos estereotipos, obviamente estamos creando personas con algún grado de influencia de algo que realmente no son. Y a raíz de estos mismos estudios, los estudios demuestran que a partir de los 3 años los niños ya absorben estos estereotipos de género. Y los niños a los 10 años ya se perciben o se pueden percibir como líderes. En cambio, las niñas tienen dudas sobre su liderazgo. ¿Cuál es la importancia de poder visibilizar esto y el rol que tiene la Defensoría para poder derribar de alguna manera? Bueno, tú bien lo has dicho, ¿verdad? Todos estos temas asociados a los estereotipos ya se empiezan a identificar en etapas muy tempranas de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? No solamente respecto de las situaciones que tienen que ver con el rol que ocupan en la sociedad, o el color favorito, o el deporte que practican, o la actividad que les gusta hacer, sino que además también hay un tema bien relevante desde la mirada de los derechos de niños, niñas y adolescentes que dicen relación con los tipos, por ejemplo, de vulneraciones de derechos que afectan a niños, niñas y adolescentes, donde también hay estereotipos de género. ¿Cómo así? Por ejemplo, en temas bien concretos, y esto evidentemente ha sido un patrón en las últimas décadas en relación a las distintas vulneraciones de derechos que sufren los niños y niñas, donde podemos ver cuestiones muy importantes. En primer lugar, eh, y esto no son datos propios de la Defensoría, estos son datos, por ejemplo, de la encuesta CACEN, ¿no? Que nos dice que las niñas son las más pobres del país. Eso dice. Exactamente. Sí, y además también estas situaciones de vulnerabilidad se van incrementando. O sea, las niñas no solamente son las más pobres, sino que además también cuando son niñas que viven en un entorno rural, son mucho más pobres. Y si son niñas indígenas, son mucho más pobres. En los delitos, por ejemplo, los datos del Ministerio Público nos muestran que cerca del 80% de los delitos sexuales cometidos contra niños, niñas y adolescentes tienen como víctimas a niñas y adolescentes mujeres. Podemos ver también que los casos de violencia intrafamiliar, los temas asociados a cuestiones en general de maltrato, tienen principalmente como víctimas a violencia, y también un tema importante que se ha venido a instalar en el último tiempo como una preocupación. Es contradictorio, ¿no? Porque por una parte esto se muestra como una oportunidad de crecer y desarrollarse para los niños, niñas y adolescentes, pero a la vez un espacio de riesgo como por ejemplo el contexto y el entorno digital. Y en la Defensoría de la Niñez nosotros hemos identificado situaciones de violencia sexual
por el uso de tecnologías de la información y de las comunicaciones, donde la mayoría de las situaciones, denuncias de violencia sexual, tienen como víctimas a niñas y adolescentes mujeres. Antes de seguir avanzando, porque este es un tema que sí queremos abordar con mayor profundidad, me gustaría que en sus palabras nos pudiera contar por qué los estereotipos de géneros vuelven a los niños, a las niñas y a los adolescentes más vulnerables. A ver, yo creo que hay un tema que está asociado principalmente a los patrones del comportamiento cultural de la sociedad. Cuando uno busca analizar de qué forma uno soluciona los problemas que afectan a niños, niñas y adolescentes, como por ejemplo la violencia, el delito y en general las vulneraciones de derechos, la estrategia ideal evidentemente parte por un cambio cultural, de dejar de percibir que los niños son solamente objetos de protección, sino que también son titulares de derechos. Ese es un cliché muy famoso, ¿no? E histórico que viene con la Convención sobre los Derechos del Niño. Y ahí nos damos cuenta que en esta idea del cambio cultural se posiciona con gran relevancia el tema de los estereotipos de género. Es decir, cuando tratamos de ver qué medidas son las más relevantes para solucionar los problemas asociados a la pobreza o los problemas asociados al delito, inmediatamente la sociedad en su mayoría, identifica que la forma de salir de esto tiene que ver con insertar a los adolescentes hombres o niños hombres, ¿no? En actividades deportivas o incorporación al entorno laboral, y a las mujeres al trabajo doméstico, a otras actividades que de una u otra Seguimos forma, profundizando los exactamente, estereotipos, se los así seguimos es. profundizando. Y esto que está tan arraigado también en nuestra cultura, y como usted bien lo dijo desde un principio, esto es un cambio cultural, y los cambios culturales son los más lentos, los que vienen de abajo, y los que requieren de la fuerza y del apoyo de todos. Entonces la importancia es de que nos demos cuenta de qué estamos haciendo para estas futuras generaciones. Y además, defensor, las vulneraciones o la igualdad de oportunidades de las niñas y de los niños no solamente está dentro de la violencia o de algún tipo de temor que puedan tener ellos, sino que hasta en un tema educacional, porque no hasta hace mucho las niñas no accedían a las carreras, o sea, no a las carreras, pero a los cursos de elección científicos, pero sí los niños o matemáticos. En cambio, las niñas eran más de las letras. Esto también sigue siendo un tema que no es equitativo. Sigue siendo un tema, pero a la vez también aparece actualmente como una contradicción. ¿Por qué lo digo? Porque si uno mira distintas medidas que el Estado ha emprendido para efectos de derribar estos estereotipos, podemos dar cuenta de una serie de políticas públicas que van en el sentido correcto. Solamente por nombrar algunas, ¿no? La ley 21.430, la ley de garantías y protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes, que no solamente consagra el derecho a la igualdad y no discriminación, sino que además también establece un estándar que se denomina protección reforzada para aquellos grupos de niños y niñas que históricamente se encuentran en situaciones de desventaja, entre ellos, ¿verdad?, niñas y adolescentes mujeres. Está la ley 21.675, ¿verdad?, la ley de protección integral contra la violencia ejercida contra las mujeres, que crea el sistema, ¿no? Además, también hay una política nacional de niñez y adolescencia impulsada por la Subsecretaría de la Niñez, que de una u otra forma nos entregan estándares que van en el sentido correcto, que tienden a evitar y prevenir que estos estereotipos de género se vayan incrementando en la sociedad. Sin embargo, se trata de un cambio lento, porque cuando hablamos de cambios culturales y medidas serias, tenemos que pensar en el mediano y largo plazo. Y eso seguramente es lo que no se entiende muy bien por la comunidad, que si queremos tomarnos esto en serio, tenemos que vivir el proceso de empezar a desarraigar determinadas circunstancias que profundizan los estereotipos de género, como por ejemplo la falta de acceso a la educación, el tema de qué tipo de estudios ejercen niños y niñas, y además también cuáles son los trabajos a los que acceden los egresados y egresadas, porque también ahí tenemos un estereotipo que es bien importante y que de una u otra forma viene a confirmar esta, esta, este, mm, esta circunstancia de los estereotipos de género y la forma en que se van agravando. ¿Cómo la Defensoría toma esto como defensoría propiamente tal? ¿Tiene algunas acciones o algún trabajo, no sé si con las escuelas o desde la misma defensoría con el ejecutivo, etcétera, para poder abordar estos temas? Ahí hay que decir algo bien importante. Nosotros en estos momentos estamos justamente dando concreción a nuestro plan estratégico institucional 2024-2029,
que funciona más allá de las actividades y de las distintas acciones que realiza la Defensoría, funciona en base a tres pilares. El primero es el pilar del buen trato, por lo tanto, asegurar una sociedad libre de violencia para niños y adolescentes. El segundo es el pilar de la participación efectiva e incidente, que también ahí tenemos otro tema que es relevante. Y el tercero dice relación precisamente con el fortalecimiento de la igualdad y la no discriminación. Y ahí, desde la Defensoría de la Niñez, hemos elaborado una serie de estrategias que tienen por finalidad precisamente garantizar esto que la ley 21.430, la ley de garantías, consagra, que es la protección reforzada. ¿Cómo nos hacemos cargo de que en aquellos casos donde niñas y adolescentes mujeres están en situaciones de desventaja social, histórica, cultural, política, se generan acciones que permitan emparejar la cancha? Y estamos trabajando en base a distintos modelos precisamente que nos permiten abogar con el Estado, con el gobierno de turno, abogar en el Parlamento para que, por ejemplo, en la agenda legislativa del Congreso Nacional, cada uno de los proyectos de ley, si se relacionan directa o indirectamente con niños, niñas y adolescentes, tengan en cuenta este estándar que es precisamente la igualdad y la no discriminación. Es una obligación legal, por lo cierto. Perfecto. Y también, más allá de la Defensoría, que ya tiene una tarea muy, muy importante, desde su mirada, ¿cuál es la importancia también de los espacios más cercanos de los niños, niñas y adolescentes, como la escuela, la familia, los medios de comunicación también? O sea, que tienen un rol súper importante. Bueno, esto también resulta muy, yo diría, contradictorio desde el punto de vista del análisis, ¿no? Si uno, y tú bien lo decías, Carolina, ¿no? Tenemos espacios que son muy importantes para la vida y el desarrollo de los niños y niñas. La casa, la familia, las familias, ¿no? La escuela, la comunidad, ¿verdad? Y por cierto, el rol de los niños, niñas y adolescentes y los medios de comunicación. Y precisamente esos espacios son los espacios en los cuales los niños son más víctimas de violencia. ¿En O los sea, medios? el primer espacio, ¿no? En distintos Ah, contextos, perfecto. y hay un ranking de hecho, ¿no? ¿Ya? El primer espacio donde los niños, niñas y adolescentes son más expuestos a violencia y víctimas de violencia es la familia. Curiosamente, una institución y una estructura que tiene por finalidad entregar herramientas a los niños para su desarrollo. Y seguridad. Exactamente. El segundo espacio es la escuela. O sea, la escuela es el segundo espacio donde los niños más viven violencia. Estamos frente a un contexto muy relevante y preocupante en materia de convivencia escolar, donde las denuncias ante la Superintendencia de Educación han aumentado de manera bien considerable, donde los casos de bullying, ciberbullying, las propias demandas de los estudiantes, ¿verdad?, de los denominados emblemáticos, se han ido exacerbando en el último tiempo. Y el tercero dice relación precisamente con la comunidad y las instituciones del Estado o las instituciones en general. Y una de las instituciones o de las estructuras donde también hemos podido percibir algunas formas, a lo mejor no directas de violencia, pero sí son formas indirectas de afecciones a la integridad física y psíquica, tiene que ver con los medios de comunicación, con la forma de cómo se aborda las problemáticas de las temáticas vinculadas a niñez y adolescencia. Nosotros hemos hecho un análisis, ¿verdad?, del rol de los medios de comunicación. Eso nos ha llevado a generar una guía que está pública, ¿verdad?, en nuestra página web, que es una guía para periodistas, es decir, que le entrega orientaciones y herramientas a las personas que trabajan en los medios de comunicación para efectos de que ejerzan su labor, puedan ejercer la libertad de prensa, la libertad de expresión que está legítimamente consagrada en nuestro ordenamiento jurídico, Pero con el pero cuidado. compatibilizándola con el respeto irrestricto a los derechos de niños, niñas y adolescentes. Qué buen dato, y no sé si estaba tan conocido, tan popularizado en general en los medios de comunicación, porque también ahí caemos en algo que podría ser en una doble discriminación también para los niños de cómo se abordan los temas que los atañen. Le cambio el tema de alguna manera y me gustaría saber si usted cree que es importante la conversación desde los niños muy pequeños de la importancia de la equidad, de su seguridad, de la democracia, etcétera. ¿Es importante tener estas conversaciones con los niños y las niñas? Yo diría que no solamente es importante, sino que es un deber que tenemos como sociedad y que tenemos como mundo adulto. ¿Por qué? Porque si uno mira los estándares, ¿verdad? Si uno mira la Convención sobre los Derechos del Niño, que cumplió 35 años de vigencia en nuestro país, si uno mira la propia ley, vamos a identificar derechos que están consagrados en estos estándares, ¿no? El derecho del acceso a la información, el derecho a ser oído, el derecho a la participación, el derecho a libertad de expresión, de conciencia, de pensamiento.
y evidentemente esos espacios se denominan participación. Y una conversación que tiene que ver con la formación de niños, niñas y adolescentes para efectos de conocer cuáles son sus percepciones, saber qué opinan, qué tipo de sociedad quiere, dice relación precisamente con una obligación que debe cumplir el Estado y por tanto las familias y en general el mundo adulto. ¿Se hace? Yo diría que sí, en el último tiempo han habido avances importantes como los consejos consultivos que están en distintas instituciones, pero esto es reciente. Muchas veces la participación que se garantiza a niños, niñas y adolescentes se hacía, yo diría, de una manera meramente simbólica o declarativa y no tenía ningún impacto. Ahora eso es distinto. El Estado tiene el deber, las familias tienen el deber y la obligación de justamente informar a niños, niñas y adolescentes de temas que son de toda su incumbencia porque los afectan directamente, pero además también que esa opinión sea debidamente tomada en cuenta. Si no basta solamente recoger una opinión por recogerla, por hacer el ejercicio. Y eso tiene que ver precisamente con distintas cuestiones que se han ido analizando. ¿Desde cuándo escuchamos a los niños y niñas? Este es un tema que no viene como de las ciencias jurídicas, que probablemente desde donde yo me siento más cómodo hablar, sino que viene de otras disciplinas, por ejemplo, desde las neurociencias, de la psicología y el desarrollo, que dan cuenta de que niños y niños pueden comprender desde edades muy tempranas. Por lo tanto, no tiene que ver con la misma conversación para todos y todas, sino que tiene que ver con generar metodologías que permitan ajustarse a cada etapa de desarrollo de niños, niñas y adolescentes. Por ejemplo, educación sexual integral. La educación sexual integral, que también tiene temas que tienen involucradas en los temas de estereotipos de género, Sí, y de protección también. exactamente, la educación sexual integral no es un movimiento ideológico, prescinde de toda consideración política o ética o religiosa, sino que es un mecanismo comprobado a nivel comparado que permite prevenir la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes y Clave, particularmente contra niñas y adolescentes mujeres. clave, eso es clave. ¿Se puede medir de alguna manera estas estrategias que se están haciendo, que se están llevando a cabo? No sé si tiene que ver lo que usted me acaba de señalar con un proyecto de ley que se está estudiando en el Senado sobre la participación de niñas, niños y adolescentes y en los que usted también ha participado. Bueno, evidentemente se puede medir. Se ha escrito mucho y hay muchas buenas prácticas en materia de participación que desde la Defensoría de la Niñez estamos mirando para efectos de poder garantizar este derecho. Em, Estamos desarrollando un modelo de participación en la Defensoría que va a ser un modelo replicable y exportable a otras instituciones para que implementen estas buenas prácticas. Ahora, esto también involucra la agenda legislativa. Y en ese contexto está este proyecto de ley que precisamente busca garantizar espacios de participación, valga la redundancia, en los espacios públicos donde están los niños. Creemos que eso es relevante. Actualmente Chile enfrenta problemas muy importantes en materia de seguridad. Hay una crisis de seguridad. Las cifras de niños, niñas y adolescentes, ¿verdad?, que están expuestos a problemas de seguridad son preocupantes, ¿no? Hay problemas y cifras muy preocupantes en materia de explotación sexual contra niños, niñas y adolescentes, particularmente contra niñas y adolescentes mujeres bajo protección del Estado, y creemos que el fortalecimiento de los espacios de incidencia en las comunidades de estos niños y niñas, ¿verdad?, es muy relevante y por eso somos partidarios de que este proyecto debería mirarse no solamente teniendo en cuenta este diagnóstico, sino que además estamos promoviendo desde la Defensoría de la Niñez que a la discusión parlamentaria vengan los niños y niñas. Ellos nos pueden entregar perspectivas que seguramente nosotros no estamos visualizando. Y créeme que hay prácticas muy importantes donde muchas veces hay cosas que se nos pasan a los adultos Por y supuesto. que los niños pueden darnos luces de este tipo de Y circunstancias. qué mejor que escuchar a los incumbentes, por Sin supuesto, duda. como se hace generalmente en todos los proyectos de ley. ¿Por qué no los niños y las niñas? Exactamente. Algo que ha marcado la conversación que hemos tenido es que es un hecho de que las niñas, los niños también, y las adolescentes y los adolescentes también sufren violencia sexual, violencia digital, intrafamiliar, etcétera. ¿La Defensoría maneja algunas cifras o tiene algunas estadísticas o algo que usted me pueda comentar de que cuáles son las que tienen mayor ocurrencia? Bueno, yo creo que uno de los temas más preocupantes desde el punto de vista de la función que desarrollamos como organismo autónomo de derechos humanos tiene que ver con la violencia sexual y con la explotación sexual, donde cerca de 2.900 denuncias fueron presentadas, ¿verdad?, el año 2024. Y a esto, 2.900. cerca de 2.900, casi 3.000, ¿no? Eh, y a esto se ha ido sumando un fenómeno nuevo, pero muy dinámico y
respecto del cual tenemos que estar constantemente actualizándonos, que tiene que ver con la violencia sexual, como te decía al comienzo de esta conversación, esta violencia sexual en el contexto digital, o sea, el ciberbullying, el sexting, la explotación sexual online, el happy slapping, distintas formas de violencia que se han ido incrementando y que, a propósito de nuestra conversación, desde un documento que publicamos hace unos meses en la Defensoría de las Niñas, afecta principalmente a niñas y adolescentes mujeres, porque nosotros hicimos un levantamiento de opiniones de niños y niñas, y la mayoría de las niñas entre 12 y 16 años, ¿verdad? Nos dicen, ¿verdad? En un porcentaje importante, que alguna vez en su vida han recibido un contacto o una conversación de índole sexual de adultos desconocidos, ¿verdad? Que están en la web. Y ahí hay un tema que tenemos que mirar con altura de mira, y también nosotros hemos hecho un llamado al Ministerio Público para fortalecer los mecanismos de investigación de estas nuevas formas de violencia. Yo diría que violencia es un tema importante. Lo otro, donde creemos que también tenemos cuestiones y aspectos muy preocupantes, están vinculadas, por ejemplo, a la interrupción voluntaria del embarazo. Y esto también, nuevamente, prescinde y está fuera de toda consideración política o ideológica, sino que tenemos una serie de cuestiones que dan cuenta que cerca del 70% de las solicitudes de interrupción voluntaria del embarazo en el caso de adolescentes mujeres se deben a la causal de violación, a la causal 3. Y eso da cuenta de justamente una sociedad donde hemos sido incapaces de erradicar la violencia contra niños, niñas y adolescentes. Por eso creemos que, más allá de las medidas que el Estado deba adoptar, reformas legales, mejorar el sistema de justicia o cualquier otra medida institucional, hay que ir trabajando a la par con el cambio cultural. Dejar de legitimar situaciones que muchas veces uno acepta como violencia, pero que afectan la integridad física y psíquica de los niños y niñas. El diagnóstico no parece, el diagnóstico está súper claro. ¿Qué hacer? Es lo más difícil. Usted ya dio luces a través de la legislación, a través de la conversación, a través de la visibilización, pero ¿qué otras acciones tal vez desde nuestros espacios más cotidianos podríamos tomar? ¿Cuál sería la invitación que usted haría? No con un nombre de violencia, pero para tener a niños protegidos. A ver, yo creo que acá tenemos distintos tipos de mecanismos que a su vez implican obligaciones, yo diría, para todos y todas las personas que ocupamos un rol en esta sociedad, tanto desde el mundo público como privado. ¿Por qué? Porque hay mecanismos, por ejemplo, de denuncia, de derivación, de investigación y de respuesta frente a la violencia. Uno de los problemas que nosotros hemos identificado en la Defensoría es que esos mecanismos son pocos conocidos, por decirlo de alguna forma, por el ciudadano o ciudadana a pie. Una persona que vive en una comuna vulnerable, ¿verdad? Que no tiene acceso a la educación, no tiene acceso a las fuentes de conocimiento, muchas veces va a desconocer la existencia de líneas de denuncia, va a desconocer mecanismos que le permitan recurrir ante las autoridades para denunciar alguna forma importante, ¿verdad?, de violencia. Y por eso mismo creo que ahí hay una obligación importante, cómo se genera una estrategia, y es lo que estamos trabajando desde la Defensoría, para que la gente sepa que existen Difusión. mecanismos. Eso es lo primero. Difusión. Y lo segundo tiene que ver también con la obligación, yo diría, a nivel más territorial. Es importante que la escuela converse estos temas y se cuestione. La escuela no solamente es un espacio donde los niños y niñas van a aprender y a formarse, sino que es un espacio donde se tienen que además también promover, ¿verdad? Se debe promover buen trato y se debe promover ciudadanía. Y para eso hay que tener en cuenta que hay ciertos riesgos que muchas veces los establecimientos educacionales no visualizan, ¿no? Para ellos solamente los temas de violencia se solucionan cuando se aplica un protocolo de convivencia escolar frente a una situación de violencia. Pero, por ejemplo, acciones de prevención de la violencia en el contexto escolar son cuestiones que nosotros hemos visto como muy necesarias. Y lo otro son las familias. Las familias deben contar con herramientas que les permitan identificar qué es violencia, es decir, la violencia no solamente se ejerce cuando hay un tipo de maltrato físico corporal Que se frente a un ve, castigo, que se ¿verdad? ve. Sino que hay violencia, por ejemplo, cuando hay situaciones de abandono, de negligencia, el tironeo, ¿verdad? El mechoneo, esas típicas conductas que uno las va interiorizando y validándolas como situaciones propias de la cotidianidad, Pero no lo son. pero no lo son en bajo ningún caso. Bueno, esas situaciones son las que hay que justamente desterrar del funcionamiento de las familias. Y para eso es importante entregar herramientas a las familias, y cuando las familias no las tienen, bueno, hay que apoyarlas. Y por eso mismo
el proyecto esta política de cuidado que está promoviendo el gobierno va en el sentido correcto. Tiene algunos desafíos, pero va en el sentido correcto, y desde la Defensoría nos vamos a encargar de monitorear que esto funcione, porque es la única forma de, en el largo plazo, desterrar aquellas conductas afectar a niños y niñas. Defensor, como adelanté fuera de micrófono, el tiempo se pasa Así volando es, y pero nos quedan muchos temas fuera y tal vez haber seguido profundizando, pero le dejo unos breves minutos para que, no sé si usted quiere redondear alguna idea o dejar algún mensaje planteado, porque este es un espacio que queremos de visibilización y para poder generar también conversaciones dentro de la familia. bien, muchas gracias, Carolina. Agradezco la oportunidad del espacio de conversación, de análisis, de reflexión. Muchas veces estos temas no se trabajan y no se conversan con la debida profundidad, así que este es un espacio muy idóneo para, al menos para la Defensoría, de dar cuenta de algunos temas específicos, ¿no? Y ahí yo diría que tenemos como sociedad y como instituciones del Estado, y en mi rol autónomo, tenemos una serie de desafíos, ¿verdad? Lo primero es entender que estamos frente a un problema. Y cuando estamos frente a un problema, debemos atacar ese problema con todas las herramientas que tenemos. Y para ello, para poder tener dichas herramientas, es vital que las instituciones que están de una u otra forma mandatadas a trabajar en materias de derechos humanos o en materia de niñez se vean fortalecidas. ¿Ah? Y acá el desafío está en este fortalecimiento. Creemos que las instituciones de derechos humanos requieren este fortalecimiento que ha estado ausente en los últimos años, ¿verdad? Y eso se tiene que ver en distintas circunstancias, ¿verdad? En capacidad de cobertura, en el presupuesto y en definitiva en el cumplimiento del mandato de la ley. Solo de esa forma nosotros vamos a poder llegar a todos los territorios para efectos de trabajar con las familias, trabajar con las escuelas, pero también apoyar a las instituciones del Estado, entre ellas el Congreso Nacional, para que todo el trabajo que se realice vaya acompañado del enfoque de niñez, porque el enfoque de niñez es lo que históricamente ha estado invisibilizado en la agenda del país. Así es, y por eso nosotros queremos contribuir a esta visibilización. Muchas gracias nuevamente por haberse dado el tiempo, por compartir el trabajo desde la Defensoría, también su experiencia como abogado. Muchas gracias. Y a ustedes los y las invitamos a que puedan revivir esta interesante conversación como otras interesantes conversaciones a través de nuestros canales de YouTube y de Spotify. Y esperamos volver a encontrarnos. Hasta la próxima.